¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en una emisión más de Campaña en el Café, transmitiendo desde el hermoso campus de la Universidad de Jalapa. Saludo, como lo hago en cada emisión, a nuestro invitado especial, a mis compañeros. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Al candidato Armando Méndez de la Luz. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Naldi, muchas gracias Monse, muchas gracias por estar acá con nosotros. A la orden. Gracias. Bienvenido a este foro de pluralidad. Muchas gracias a ustedes por permitirme comunicar con todo el teleauditorio que tienen, de redes, de periódico digital. Los felicito. Muchas gracias y por la pluralidad, que es muy importante. Bienvenido. Naldi, buenos días. Buenos días, candidato. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Naldi. Buenos días, candidato. Montserrat, buenos días. Pues vamos a dar inicio con esta charla. Como usted sabe, estamos dando cobertura a este proceso electoral 2016. Todos los candidatos a gobernador han estado aquí y bueno, aquí tendrán el espacio aquellos que todavía faltan por llegar. Es un espacio plural, como ya lo mencionábamos hace unos instantes. Bueno, vamos a dar inicio tratando temáticas que le interesan a todos los veracruzanos. Claro. Ya sabemos muy bien que la situación de Veracruz es difícil, ya lo hemos venido diciendo a través de varias entrevistas, a través de varias charlas que hemos tenido. Es muy interesante ver ahora estos nuevos lineamientos que el órgano electoral veracruzano trae, que se están llevando a cabo durante este proceso, pero hay algo muy importante y que sigue haciendo un, fuerte trasfondo y que a los veracruzanos les preocupa, y es el diagnóstico de la situación tanto económica como política como social en Veracruz. Claro. La seguridad, hay de todo, es un cúmulo de situaciones. Sí. Candidato, ¿cómo lo ve usted ahora desde su partido, desde Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ve usted el estado de Veracruz? Bueno, miren, en las giras que he realizado en este año, porque he hecho muchas en años anteriores, pero en este año en especial me he encontrado un ambiente individual y familiar de incertidumbre, de temor, de zozobra, de miedo y también de rabia contenida en la gente. La inseguridad nos ha pegado a todos. La inseguridad, si no le pega a uno, le pegó al vecino, le pegó al pariente, y no hay excepción desde Pánuco hasta la última congregación de Veracruz, allá en el sur de Veracruz. Pero el problema es que del asalto a mano armada, del robo a casa habitación, pasamos al levantón, pasamos al secuestro, y lo que pensamos que era exclusivo de las dictaduras militares sudamericanas, o que Ayotzinapa quedaba muy lejos, allá en Iguala, las desapariciones. Y más grave cuando en estas dos desapariciones últimas, de muchas que hay en Veracruz, ya lo dice el padre Solalinde, que si rascamos tantito habrá fosas, tal vez mayores que las de San Fernando, allá en Soto la Marina, Tamaulipas, las desapariciones hechas por las propias policías con intervención de la policía estatal y municipal. Entonces, si la razón de ser del Estado, en su parte, que es el gobierno, es darnos seguridad en la vida y en los bienes, y no nos da eso el Estado, pues el Estado está fallando, el gobierno está fallando estrepitosamente. Una crisis bárbara, Naldi. Me gustaría preguntarle, candidato, ¿qué se puede hacer en 2 años? Es muy corto el periodo, ¿se puede hacer realmente atender el problema que vive Veracruz? Y usted mencionaba sobre todo el de seguridad, ¿se puede atender el problema de seguridad en 2 años? Sí, fíjese que tuve la suerte de ser miembro del gabinete del mejor gobernador que ha tenido Veracruz en materia de seguridad pública, que es don Fernando Gutiérrez Barrios. Fui secretario de Desarrollo Económico y su asesor, y él tranquilizó el Estado en 6 meses. ¿Por qué lo hizo? Porque conocía la materia y porque tenía una condición muy importante. Él venía con la convicción de servir a Veracruz, y decía él que cuando el jefe no se involucra en la corrupción, esta se abate de momento. Entonces él no tenía más compromiso que con los veracruzanos, no tenía compromiso con grupos o facciones de poder o con delincuencia organizada. Y con valor, decisión y coraje lo logró en 6 meses. Tranquilizó el Estado. En aquella época abundaban los caciques en la zona de Chicontepec, en Acayucan, en Córdoba, Orizaba, y se pusieron quietecitos, porque desde el gobierno se dictó la línea, y había un extraordinario director de seguridad pública que era don Luis de la Barrera Moreno, un extraordinario hombre, un policía profesional, que yo lo vi actuar en varios operativos de manera personal, y que traía él una guardia muy sencilla, nada aparatosa,
y el hecho de no traer compromisos inconfesables y de tener experiencia en el ramo hizo que Veracruz recobrara la tranquilidad. Sí se puede en menos de 2 años esa. La parte económica, Naldi, nos va a llevar muchos años recuperar 20 años de atraso. Miren, les voy a dar un dato revelador, a mí me gusta dar el dato duro. Cuando Dante Delgado era gobernador, invertía 26 centavos de cada peso del presupuesto, 26 centavos de cada peso en inversión pública. Este año se van a invertir 3.2 centavos de cada peso. ¿Dónde está el demás dinero? Claro. En burocracia, en corrupción, en desvío. ¿Y por qué es importante este dato? Porque el principal promotor de la economía es la inversión pública. Si no hay inversión pública se paralizan las acciones. La inversión pública motivando al sector privado, dándole a los inversionistas y a los emprendedores confianza, tranquilidad y asegurándoles que no serán objeto de delincuencia organizada, las inversiones fluyen. Ahora las inversiones no fluyen, el gobierno no invierte y la economía está postrada. Resultado, 6 de cada 10 veracruzanos en pobreza, 2 de cada 10 pasando hambre, 18 de cada 100 pasando hambre, los hospitales sin medicinas, escuelas con pisos de tierra, láminas de asbesto, etcétera, etcétera. Un desastre para Veracruz en lo económico, lo político y lo social. Así lo diría yo. Ese es su diagnóstico. Ese es mi diagnóstico, pero no es mío, es de INEGI, es de Coneval y es de la gente. Es la realidad. Es la realidad. Así, papá. Es la realidad, sí. Miguel. Bueno, a mí me gustaría profundizar, candidato, en esto que ha dicho. El jefe no se involucra en la corrupción. Exacto. ¿Hay jefes del Estado veracruzano involucrados en la corrupción? Claro, mire, cuando la cabeza no le entra a la corrupción o no la permite, esta se abate en 50%. Se lo digo porque ya fui jefe de gobierno de un municipio muy importante que fue Jalapa y fui presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Jalapa cuando fui síndico. Fui secretario de Desarrollo Económico donde manejábamos alcoholes, que por cierto los manejó de manera muy transparente ese departamento, un conocido de ustedes, que se llama doctor Carlos García Méndez. Él no le entraba a la corrupción ni yo, él se los puede decir. En ese puesto, toda la historia de Veracruz salían riquísimo. Cuando alcalde de Jalapa también los giros negros te ofrecían aquella época dinero porque los dejaras abrir más allá de las 2 de la mañana, que por cierto la ciudadanía bautizó como Hora Méndez después de que yo salí de alcalde, no siendo alcalde. Pero cuando el jefe no le entra a la corrupción, los demás se tienen que cuidar. Cuando el jefe es el jefe de cártel de la corrupción, roba hasta el último policía de crucero y en la ventanilla de un trámite te están pidiendo o te están abriendo el cajón para que el trámite funcione más rápido. Te pongo el ejemplo de, ustedes son muy jóvenes, Miguel, Naldi, Monse, pero fue jefe de la policía del Distrito Federal, el negro Durazo de negro historial. Él le pedía a sus 16 jefes de sector, Iztapalapa, Madero, Álvaro Obregón, centenarios diarios, y se fue la cadena hasta abajo, hasta el policía de crucero. El policía tenía que entregar, por decirte una cifra, 500 pesos diarios. ¿Cómo lo sacaban? Bueno, llegaban todos los vehículos de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, y los paraban sin ninguna falta. Y te decían, a ver, tu tarjeta de circulación, a ver, su licencia. Algo te faltaba, decían, pues, ellos son, mire usted el reglamento, 2, 3 mil pesos, ¿no? Y ya te arreglabas con él, o se arregla la gente con él por prisa o por miedo. Pero ese policía al segundo o tercer día se dio cuenta que entregando 500 quedaba libre, pues empezó a pedir 1,000, 1,500. Se volvió un negocio de todos. Cuando el jefe no le entra, todos se tienen que cuidar en automático y la corrupción se abate. Entonces, el problema que tenemos grave en México y en Veracruz no es la excepción. Es una corrupción ofensiva. Tú ves cómo traen guardias, guaruras, ves policías llevando niños a las escuelas como si fueran niñeras. Ves gente que llegó a Jalapa con una mano delante y otra atrás, ahora tienen Volvo, MW, 2 o 3 viviendas, cuentas bancarias y la pobreza rampante, los jóvenes sin oportunidades de empleo. Pues eso ofende, indigna. Por eso les dije, los veracruzanos tienen rabia contenida. El pueblo está dolido. El pueblo está dolido. Yo diría, el pueblo está golpeado y por eso está dolido, querida. ¿Esa rabia puede escalar? Yo digo que debemos tener cuidado los actores políticos de que la desesperanza no se vuelva desesperación como en Michoacán, como en Guerrero, como en Colombia.
porque la justicia por propia mano engendra más justicia y no le conviene a nadie. Es aquí donde los políticos profesionales, los profesionales de la política, no los aventureros de la política y aventureras, que hay muchos actualmente en los gobiernos de todo el país, en especial en Veracruz, gente que de la calle entró, gente que no tenía ningún mérito, amiguitos y amiguitas nombrados en instituciones muy serias. Es aquí donde los políticos profesionales debemos ponerle seriedad al proceso electoral y no alimentar más este sentido de que hay de desesperanza para no alimentar la violencia. Tenemos que ser responsables. ¿Ha faltado experiencia? Sí, También. a los políticos y políticas jóvenes les ha faltado mucha experiencia y les ha sobrado, pero muchísima perversidad para robar. Candidato, ¿cuál sería la propuesta específica en materia de seguridad pública y cómo combatir al narcotráfico que está inmerso en Veracruz y en varias esferas He sociales? seguido muy de cerca el caso de Colombia, Pablo Escobar, Rodríguez Gaviria, el mexicano, los hermanos Ochoa, etcétera, el cártel de Cali. Allá se entreveraron hasta la propia presidencia de la República con Samper. Fue una pena lo que pasó. ¿Qué debe pasar acá? Bueno, en seguridad pública. En primer lugar, hay que fortalecer la coordinación con las Fuerzas Armadas, con la Policía Federal, en tanto tenemos policías capacitados y una policía confiable municipales y estatal. Ahorita no se confía en las policías. Yo propongo, y como gobernador lo haré, una reunión diaria de gabinete de seguridad muy temprano. Alguna vez será en Jalapa, otra vez será en Pánuco, otra vez será en Poza Rica, en Papantla. ¿Por qué no va el gobernador a una reunión de seguridad Papantla? ¿Por qué no va a Tierra Blanca, por ejemplo? Pues porque no, se ha sido ineficaz. Hay que ir diariamente a encontrarse con los asuntos de la población. También propongo que no más guaruras ni privilegios para funcionarios públicos. Todos esos guaruras que andan cuidando pseudofuncionarios y pseudofuncionarias, hay que asignarlos a los cruceros y a los puntos delictivos más peligrosos del Estado. Y algo muy importante en un programa de seguridad pública, un programa de combate frontal a la pobreza. Cuando la gente se levanta y no tiene para comer, no tiene para las medicinas de sus enfermos o no tiene a veces para la caja de sus difuntos, la gente es muy susceptible de delinquir. O fácilmente los grupos organizados de ahí traen a los jóvenes para halcones o a las muchachas para los giros negros. Si se hace un combate frontal a la pobreza y a la gente se le da de comer, se le da seguridad social, pues no va a querer delinquir, no va a ser fácilmente presa de esto. Entonces en seguridad pública tenemos mucho que hacer, pero debe ser una responsabilidad diaria del gobernador en turno. Estar checando diariamente qué pasa, ver el parte diario y actuar de inmediato y dar la cara a los problemas. Miren, me reuní con los grupos empresariales de Jalapa hace unos días y me recordaba un amigo de ellos que cuando era yo secretario de Desarrollo Económico, pedían una audiencia con don Fernando Gutiérrez Barrios o en la época después con Dante Delgado y casi siempre la audiencia se las daban en 24 horas o en 2 días a más tardar. Hoy dicen que tardan hasta 6 meses en ser recibidos y cuando llegan a Palacio los tardan esperando 3 o 4 horas cuando son dirigentes empresariales. El gobernador, en mi caso, estará en contacto permanente con los dirigentes regionales, con los dirigentes empresariales, estaré haciendo giras permanentemente por todas las 30 regiones distritales del estado. Hay que escuchar a los líderes regionales, a los líderes sectoriales, los líderes productores de caña, de café, de mango, de papaya, canacos, canacintras, prestadores de servicio, porque ¿cómo me voy a enterar cómo están los sectores? ¿Cómo me voy a enterar de sus problemas y sus aspiraciones? Pues solo platicando, no hay de otra. Si yo me encierro en Palacio, no voy a resolver nada. Ha faltado mucha cercanía con la gente y los gobernantes no deben olvidar que se deben a la gente. En este sentido tocaba usted un tema muy importante que es el económico, como en un plano general, sí, ¿no? Pero que es la base de muchísimas problemáticas que se han venido desencajando en el estado de Veracruz. Tocaba las policías, que se va a cambiar, seguridad pública, pero una de las problemáticas muy fuertes son los sueldos que tienen los elementos policíacos. De ahí es, digamos, un punto del cual tenemos para rascarle a todos lados, puesto que es una cadenita, en donde se toma la decisión de irse al crimen organizado o quedarse leal al gobierno. Mire, pienso en el cuerpo de carabineros de Chile, copiado de los carabinieri italianos. Sí. Policías profesionales con carrera profesional,
hombres y mujeres de excepción en una carrera profesional con sueldo muy digno. El dinero alcanza, hay 98 mil millones de pesos este año. Quítenle el 10% en corrupción, bajita la mano, son 10 mil millones. Cuando me dicen, claro. ¿Y usted cómo va a hacer para resolver todo lo que está proponiendo? Si usted quita la corrupción de golpe y porrazo, tiene 10 mil millones. Y si quitamos los sueldos exagerados que tienen los funcionarios, más la parte de corruptelas, más la parte de aviadores, gente que está en las nóminas y que cobra cada 14 días, los aviadores reales. Y que no son dos. Y los aviadores ficticios, los que son listas de raya, que ahí en la SEP había miles, y que no son dos, efectivamente. Ahí hay mucho dinero para darles mejores sueldos a las policías profesionales, capacitarlos, formarlos en verdaderas escuelas profesionales, midiendo sus perfiles, no solo académicos, sino psicológicos. Yo traigo una idea que no va a ser realidad en los próximos 5 o 10 años, pero se tiene que hacer. Hay que aplicar exámenes psicológicos a los posibles gobernantes. Hay un libro que leí hace les hace falta. 30 años que se llama Aquellos enfermos que nos gobernaron, y que Owen ahora en un libro muy actualizado que se llama En el poder y en la enfermedad, que se los recomiendo, se dan cuenta cómo a veces en la democracia, que es perfectible y es un modelo político que no se ha inventado otro, pero la democracia tiene deficiencias. Si hiciéramos el examen psicológico, psicométrico, evitaríamos que llegara al poder gente como Idi Amin, como Gaddafi, locos que tenemos en todas partes, inclusive en el Estado y en el país. Porque esa es otra prueba pendiente de la democracia mexicana. Si no llega, hay gente que quiere estar en gobierno porque sabe que se hace dinero fácil y porque se retrata todos los días, pero no tiene emoción social. Los servidores públicos deben tener 3 características que son los que me rodearán a mí, hombres y mujeres. Experiencia en el cargo. Yo voy a privilegiar el mérito por encima del privilegio, vaya a la redundancia. Experiencia, preparación en la materia. No voy a poner odontólogos en la Procuraduría, ni voy a poner licenciados en administración a dirigir las cuestiones técnicas de ingeniería. Que ya se ve, que se ha venido viendo en los últimos 18 años. Y la tercera condición de un servidor público, si no, no funciona y no sirve a la sociedad, emoción social. Si es un extraordinario técnico y tiene una gran experiencia en su cargo, pero es déspota, si no le duele, perdóneme la frase, pero es una frase real, si no le duele el dolor humano, si no le lastima el dolor humano, un funcionario público no nos funciona. La gente que va a gobierno, que quiere servicios, que se merecen nuestros servicios porque nosotros nos debemos a ello, tiene que ser bien atendida. Son gente, ya les dije, 6 de cada 10 es muy humilde, claro, que va porque necesita, y los otros 4, que están algunos en clase media y una parte muy chiquita en clase acomodada y alta, van porque necesitan un servicio al gobierno, pero además son de los que pagan con sus impuestos el gobierno. Entonces tenemos que atender. Los servidores públicos deben estar al servicio de la sociedad. Y yo le digo en todas mis reuniones a la gente de Veracruz, no olviden que el soberano, artículo 39 de la Constitución, es el pueblo. El que manda es el pueblo. Los que estamos en gobierno a veces, cuando llegamos, nos debemos al pueblo, somos sus representantes de ellos. Y tenemos que atender siempre al que manda, que es el pueblo. Pero está al revés. Y le digo a la gente, quiten de su vocabulario, de su léxico, primera dama. Aquí no hay primeras damas. Ustedes todas son iguales. Iguales derechos y obligaciones. Quiten de la cabeza primer mandatario, que quiere decir en estricto sentido jurídico y en el español, primero en obedecer al mandante. Pero estos se lo toman, claro, como si fueran mandarines chinos, claro, y hasta caminan con títulos de nobleza, quizá algunas veces. Venimos una democracia republicana y no una monarquía. Quitemos ese lenguaje de primer mandatario, primera dama. Les digo, ya no le rindan homenajes a los políticos, exíjanle. Yo lo que le vengo diciendo al pueblo. Miguel. En ese sentido, candidato, 2 preguntas que me gustaría hacer. La primera tiene que ver con la formación de la policía, esta profesionalización. Ha mencionado ejemplos de otros países que han llevado mucho tiempo. ¿En 2 años es posible hacerlo, sobre todo en la situación actual del Estado? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es tiene más que ver con esto que está diciendo. El presidente Peña Nieto afirmó hace poco que la corrupción es algo cultural. Hoy Rapé sacó una caricatura también al respecto.
¿Es algo cultural la corrupción? No, fue muy criticado por todos los expertos de la cultura. Peña Nieto, su nivel cultural es muy bajo, lo sabemos. Desde el afer de la Ibero, sus 3 libros, ¿no? Por eso le pusieron el meme a los jóvenes. Menos face, menos rostro y más book, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿no? Sí. No es un aspecto cultural, es un aspecto institucional. Miren, el mismo mexicano que está aquí, que tira basura en la calle, que roba, ¿sí? Llega a Estados Unidos y salvo que sea psicópata, que puede ser una parte de la población muy chiquita, ese mismo mexicano tira la basura en su lugar, en los restaurantes va y lo hace igual, no roba porque sabe que lo deportan o lo encarcelan, ¿no? Entonces, si fuera cultural, lo haría ya. Digo, sin dejar de lado al que ya roba o delinque porque es psicópata, pero definitivamente no es cultural. Y en 2 años, sí, no es lo ideal para reponer el problema económico de Veracruz, no es lo ideal para alcanzar los objetivos plenos que se requieren en la sociedad, las demandas de la sociedad, pero sí son suficientes para sentar las bases de la planeación a largo plazo. Un programa que desde el primer día combate la corrupción, la impunidad y la injusticia a fondo, donde esté, caiga quien caiga, llámese como se llame, haya sido gobernador, haya sido secretario o tu pariente, aplica la ley. Claro. La democracia mexicana tiene pendiente la materia de transparencia y rendición de cuentas. Y hay que seguir sumando hacia allá gente como Mauricio Merino, Jacqueline Pechar, que son mis amigos, o Zoé Robledo con la de 3 de 3. Ahí me dicen, ¿vas a dar la de 3 de 3? Por supuesto, pero no se debe pedir nada más cuando eres candidato. La de 3 de 3 debe ser ley y debe aplicar parejo para directores municipales, subdirectores, síndicos, regidores, porque se hace dinero, el que es ladrón lo hace hasta desde la ventanilla de la tesorería. La 3 de 3 debe ser ley y yo se los digo, llegó para quedarse y será una institución, pero como es hay que crear otras, para evitar las casas blancas de la Gaviota y de Peña Nieto, para evitar la casa de Manilalco de Videgaray. En cualquier democracia más sólida, Videgaray ya no sería secretario de Hacienda ni Peña Nieto presidente. En cualquier democracia, más sólida, ¿el gobernador Duarte seguiría siendo gobernador? Desde el primer año se hubiera ido, definitivamente, porque debemos ir, miren, la transición a la democracia mexicana se quedó en el primer paso, alternancia, un color por otro, azul por tricolor y tricolor por amarillo. Debemos crear las instituciones sólidas para consolidar la democracia, división de poderes que a nivel federal se empieza a dar más, acá todavía no. Ustedes nunca ven al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos pegadito a Obama, nunca ven al presidente de la Suprema Corte de Justicia pegadito a Peña Nieto más que en 2 o 3 actos al año. En Veracruz seguimos viendo a nuestro presidente del tribunal todos los días en todos los actos. Entonces uno dice, ¿a qué horas imparte justicia? ¿A qué horas aplica justicia? ¿No? Porque está ocupado en actos públicos. Cada poder a lo suyo. Ser muy sólido la división de poderes, ser muy sólidas las nuevas instituciones, transparencia y rendición de cuentas y aplicar la ley de manera pareja. Les pongo el caso de Blair en Inglaterra. El joven que maneja alcoholizado menor de 16 años tiene que ir el padre a recogerlo. Le tocó a Tony Blair siendo primer ministro y tuvo que ir él personalmente a poner su cara, pagar la multa y llevarse al niño. Ni cayó Blair, ni pasó nada. Pero la institución sigue. Otra institución, el alcoholímetro en Ciudad de México. Caiga quien caiga, del tamaño que sea, senador, Jesús Silva Herzog, Manuel Espino, Rebeca Jones, el que cae va al torito. Aquí es que es hermano del regidor, es primo del regidor, es hermano de la síndica, es novio del síndico. ¿Qué pasó? Se deben aplicar las leyes y ser instituciones, deben ser políticas de Estado y no nada más ser aplicadas de acuerdo al tamaño del fuero o de la influencia del de enfrente. Yo creo que hacia allá debemos llevar la democracia mexicana y dejaremos ser Estado de un solo hombre, municipio de un solo hombre, o país de un solo hombre o de un solo ser humano para la equidad de género. Porque si no, dependemos del estado de ánimo del gobernante. Imagínense, y si este no está bien, si amanece crudo o amanece mal, pues claro, entonces el Estado va a andar mal. Y en este sentido, la aplicación de leyes también recaería en la transparencia, claro está. Claro. Y la transparencia implica a muchas instituciones, a muchas dependencias, pero muchas de ellas ya dañadas en este saliente sexenio. Así es. Quiero tocar 2 que son muy importantes, la Universidad Veracruzana y otra el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz,
que además tiene una historia, creo yo, noble, fundado allá con el gobernador Muñoz Turbul, si Sí, no me equivoco. Marco Antonio, don Marco, sí. ¿Qué opinión le merece? Universidad Veracruzana, como alumno, como egresado, como directivo, que lo fui muchos años, mi más profundo respeto a la autonomía, de entrada. Segundo lugar, hay que devolverle a la Universidad Veracruzana lo que se le debe. La corrupción de estos jóvenes no tocó límites, se robaron el dinero de los pobres, el dinero de los pensionados, el dinero de la Universidad Veracruzana. Increíble que esto venga de los últimos 12 o 15 años incluso. Lo de la universidad los últimos años, del 8 para acá. Porque ponen en peligro la viabilidad de la universidad y lo más grave, un modelo de educación pública por el que se luchó por decenas de años, que está en el tercero constitucional, que es educación laica y gratuita. A la universidad no solo hay que devolver lo que se le debe, hay que fortalecer para que pueda ampliar su cobertura a otras regiones y además también, aparte de respetarle todo lo que se le debe a la Universidad Veracruzana, también hacia el interior de la Veracruzana debe haber autocrítica y reflexión para que los dineros alcancen, para que los maestros cumplan, los investigadores realmente investiguen y se vaya a la renovación también de la universidad. Es decir, aprovechar esto para, por un lado, exigir lo que le corresponde a la universidad, pero por el otro también hacer un autoanálisis, autocrítica profunda y un mejoramiento interno de la universidad. Y yo propuse en el foro de antier una iniciativa de ley que vamos a trabajar con los diputados del Movimiento Ciudadano, de una iniciativa de ley de educación superior para regular las universidades, la educación superior, las politécnicas, las privadas, las escuelas normales, los formadores de docentes, porque están en el aire. Y ahí mismo también dice que se les dará recursos a las universidades, el gobierno federal, en la medida de sus posibilidades. O sea, queda al aire. No, debe venir un porcentaje adecuado, debe venir también ahí regulado las formas de que las universidades puedan hacer exigible el pago, pero también deben venir responsabilidades para las comunidades universitarias y respondan. Una balanza. Una balanza entre lo que se merecen y lo que también ellos deben darle a la sociedad. La Universidad Veracruzana está cumpliendo y se le puede dar ese 5% que tanto demandan. Miren, con el 3% que se propone no alcanzaría, es demagógico. Nosotros como Movimiento Ciudadano hicimos la iniciativa para darles el 5%, pero también hacemos un llamado a la autorreflexión, a la autocrítica, para que la propia universidad hacia el interior mejore administrativa y académicamente. Se eviten maestros que nada más simulan que van, se eviten investigadores que no investigan. Centros que no funcionan. Efectivamente, para que ellos tienen una responsabilidad social y es responder al dinero que les da el pueblo con resultados y con investigación. Y además pido en esa ley que estamos preparando que el 1% del presupuesto del Producto Interno Bruto se vaya a investigación y desarrollo tecnológico. Corea, los tigres asiáticos le invirtieron a la educación, al desarrollo tecnológico desde hace 50 años. El Producto Interno Bruto de ellos era una cuarta parte del nuestro y ahora nos superan, le apostaron. Pero usted ve cómo son los japoneses, los coreanos, son súper disciplinados y allá el que no trabaja sale de la jugada, ¿no? Como debe ser. Los aviadores, adiós los aviadores. ¿Con usted saldrían los aviadores? Por Hace rato supuesto. hablaba de corrupción. Por supuesto. No nada más miren, en la SEP, también tenemos en la Secretaría de Salud y prácticamente en todas las dependencias. les voy a del dar un gobierno. dato y aquí corrijo a una periodista de La Jornada que no me conoce. Nunca doy datos, nunca menciono, pero ella dice que yo cobro en la Universidad Veracruzana mi licencia con goce de sueldo. Tuve el Imposible. cuidado de pedir licencia de sueldo, con Claro. goce de sueldo por muchos años, sin licencia sin goce de sueldo. Pude haberla cobrado como alcalde, como síndico, como senador, porque se permitía todavía en la ley. Y no la cobré. ¿Por qué? Porque yo fui rectorable 2 o 3 veces. Y yo pensaba llegando poner orden. ¿Y cómo va usted a poner orden si dice, oiga, Claro. es el primer aviador, ha sido usted 15 años? No hay nadie que pueda decir que yo fui aviador de la Universidad Veracruzana. Ahí sí lo aclaro a esta periodista que no me conoce. 2. Llegando a gobierno no habrá ni un solo aviador en ni un solo lugar. Cuando fui alcalde, inmediatamente había gente de limpia pública y que cobraba en parques y jardines, choferes de un secretario, cobraban hasta jardineros de casas particulares. Novias y novios. Se recogieron todos esas plazas, o trabajas o te vas.
eran alrededor de 80 personas, de un personal de 800, el 10%. Claro. Hay mucho dinero que se va. Cuando me dicen, ¿cómo le vamos a hacer para resolver? No es tan complicado. Nada más quita la corrupción, quita los aviadores y quita los privilegios. Yo creo que nunca en la historia de Veracruz había vendido tantas Suburbans y camionetas Lincoln como ahora, ¿eh? Es un pasadero de camionetas, todas compradas con recursos públicos. Yo cada vez que veo una Lincoln, una Suburban, una de estas camionetotas, veo un aula que va rodando, equipada toda con computadoras, veo una clínica rural, veo que va mucho dinero del pueblo rodando para beneficio de unos cuantos vividores y vividoras. Y vemos su declaración y no aparece. Así es. Pues vamos a hacer una breve pausa promocional. Esto se pone muy interesante. No se vaya, les recuerdo que transmitimos a través de www.acropolisveracruz.com. Ahí puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales, el Twitter @semacrópolis, el Facebook Acrópolis Veracruz. No le cambie, el corte es breve. Ya estamos de regreso y continuamos en esta charla a través de Campaña en el Café. Nuestro invitado el día de hoy, el candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Veracruz, Armando Méndez de la Luz. Nos quedamos tocando un tema muy interesante y vamos a avanzar al Instituto de Pensiones. Miguel. Gracias, Monserrat. Candidato, el Instituto de Pensiones ha dado muchos problemas. Hace poco, el año pasado, los pensionados se manifestaron y fueron quitados de Plaza Lerdo con la fuerza pública. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, que no tenía el Instituto de Pensiones para pagarle, les retrasaba el sueldo, pero por otro lado, la actuación del gobierno del Estado frente a la protesta. ¿Qué opina al respecto? Mire, en primer lugar, el Instituto de Pensiones que lo funda don Marco Antonio Muñoz, con el que tuve la suerte de platicar varias veces. Perdón que no exista el hubiera, pero si se hubiera manejado transparentemente, habría dinero para todo. Si se hubiera invertido en bienes activos, si hubieran cuidado todo este dinero, habría para pagar las pensiones. ¿Por qué no hay dinero? Pues porque hubo ahí saqueo también en diversas administraciones, se dilapidaron los activos y además se tomó dinero de la reserva. Las ratas no distinguen el sabor del queso, agarran el dinero de los pobres, de pensiones, de la universidad, agarran todo, como la rata come queso gruyère, queso parmesano y queso de la colla. Pero el nivel de perversión ha llegado a tal grado que ahora el Instituto de Pensiones nos dice, bueno, es que está quebrado, no va a salir adelante. Si vamos a fondo en el combate a la corrupción y en su principal aliciente, que es la impunidad, porque si tú robas y no te hacen nada, pues te están invitando a volver a robar. Si aplicamos bien las leyes anticorrupción, nada más con el marco de derecho que está, no hay que reformar mucho, puedes volver a fortalecer al Instituto de Pensiones. Dinero lo hay, pero ahorita en este momento están fortunas privadas, están ranchos, helicópteros, aviones. Hay que obligar a los saqueadores a que devuelvan el dinero y hay que aplicarles conforme a derecho un proceso que seguramente... ¿Es posible que lo regresen? Sí es posible, sí se puede. Inteligentemente hay expertos en la materia jurídica que lo pueden hacer, pero hay que hacerlo con inteligencia, porque si no aplicamos el debido proceso y no lo hacemos con inteligencia, nos va a pasar lo de Florén Cassés, nos puede pasar eso. Por eso hay que rodearse de la gente que sabe, sí se puede. Todos sabemos quién llegó con una mano adelante y atrás y quién es ahora supuestamente don o doña, sabemos. A pensiones hay que darle la viabilidad financiera, hay que asegurarle a los pensionados que ya pagaron toda su vida su cuota,
Empezamos en el 6%, subió al 7%, ahora creo que anda en el 11 o en el 12%. Suficiente para que tuvieras pensión y servicio médico, suficiente. Y tener otra cosa, en la nueva ley, los consejeros que no duren más de 5 años. Hay consejeros que tienen más de 20, con todo respeto. Sí. Decía Lord Acton, el gran analista y politólogo inglés, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder causa adicción. Yo pienso que los presidentes de México, los gobernadores deben ser electos por 4 años y reelegibles una vez. Ya la no reelección, que era un tabú, ya pasó, la época de la revolución. También en los cargos públicos nadie se debe eternizar. Estos consejos deben ser renovados constantemente. No es posible que tengas consejeros de 15, 20 años ahí, pues ya nada más unos se tapan a los otros. En el tema se dice que ya no hay reservas. ¿Qué conocimiento tiene usted al respecto y qué se puede hacer de llegar y no encontrar ya ninguna reserva? Como es una cuestión fundamental de la seguridad social de la gente que ya trabajó, hay que resarcir las reservas con el mismo dinero fiscal. Por un lado el recuperado de los ladrones y por otro quitando el terrible monto que se va en corrupción, en aviadores, en malversación de fondos. Al Instituto de Pensiones hay que hacerle una reingeniería financiera y administrativa, ver quién está cobrando de más, ver dónde están los comisionados, ir a fondo, poner las cosas en su lugar. Y por eso el segundo principio que yo traigo, aparte de ataque frontal, corrupción, impunidad e injusticia, el segundo principio que traigo es mayor participación de la sociedad en todas las decisiones. Habrá que abrir pensiones con expertos veracruzanos, expertas veracruzanas que sepan de derecho, de administración, de actuaría, que vean cómo están las cosas, dónde está el origen de los problemas, ir corrigiendo. Hay que oxigenar la vida pública con verdaderos participantes de la sociedad que tengan calidad moral, porque luego formamos consejos, pero a modo, con cómplices, así no se vale, eso nada más es puritita simulación. Tenemos más temas y entre estos temas vamos a seguir tocando algunos otros que son de interés. Yo quisiera también que pudiéramos hablar un poco acerca de los asesinatos a periodistas, candidato, un tema sí, ¿cómo no? Muy renombrado en el estado de Veracruz, las desapariciones forzadas, una violación extrema a los derechos humanos que vive en el estado, y pues los asesinatos de ambientalistas, que ya es un tema que también pues está repercutiendo a nivel nacional, pero además internacional. Ya somos el centro de atención por todas partes. Cuando no hay emoción social, cuando no hay preparación, cuando hay improvisación, se descuidan en aras de robar, en aras de quedar bien con los cómplices, se descuidan todas las áreas de gobierno. Luego no se conoce ni lo que se gobierna. Entonces, en el caso de los periodistas, fui el único diputado que posicionó en la 62 legislatura en contra de la llamada Ley Duarte contra los tuiteros. Fui el único, Y les dije yo que las redes sociales llegaron para quedarse. En 2004 llegó Facebook, en 2007 Twitter, sigue llegando Instagram. Nadie va a parar ese movimiento social. Desafortunadamente en Veracruz solamente el 24% de la gente está en internet. Somos de los más atrasados, a diferencia del Distrito Federal, de Nuevo León, de los estados del norte del país. Pero ustedes ven que cuando la gente tiene internet, se conecta a redes sociales, no hay gobierno, por autoritario fuerte que aparezca, que no caiga. Ahí está la primavera árabe, por ejemplo. Dice Juan Villoro, el gran escritor mexicano, muy ligado a Jalapa, que hoy en día con un smartphone o con un teléfono, cualquier ciudadano es un reportero en potencia. Y efectivamente, pregúntenle a Korenfeld cómo cayó por una fotografía del vecino. Volviendo a los periodistas, fui el único diputado que posicionó a favor de Regina Martínez en la pasada legislatura y siempre he estado en defensa de la libre opinión, la libertad de las ideas. Esta no las va a parar ningún gobernante. ¿Cómo va el papel de la Comisión de Periodistas? Bueno, ha sido muy triste, la verdad. No ha tomado el papel de lado. Las comisiones, primero los órganos autónomos, mire usted, antes de la comisión, ORFIS, Comisión Estatal de Derechos Humanos, el IBAI, que deben ser órganos autónomos constitucionales, así están definidos, y por lo tanto deben ser órganos de Estado al servicio de la sociedad, acaban siendo empleados de gobierno. Y ha tenido un papel muy triste. Pues me da pena ver a Pereira junto al secretario de gobierno, está ahí testificando contra los pensionados. Caray. Por lo menos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ve más autonomía, ¿no?
Cuando digo de fortalecer las instituciones, consolidando la democracia mexicana, me refiero también a que los órganos autónomos tomen su papel y lleguen verdadera gente que esté del lado de la sociedad y no sean empleados de gobierno. Volviendo a las desapariciones, tema que pensábamos exclusivo de las dictaduras sudamericanas, o de Guerrero, de Michoacán, con la delincuencia organizada, entreverada con las policías. Caray, se empieza a hacer el pan de cada día en Veracruz, porque nos está llevando que la ineficiencia gubernamental ha llegado a ese extremo. Con la colaboración gubernamental, las desapariciones. Si ustedes vieron a Denise Dresser hace 8 semanas en un programa de los miércoles, entrevistó a varias madres de familia de Veracruz, de Tierra Blanca, de otros lugares, donde ellos decían, yo vi cuando se lo llevó la patrulla. Así de fácil. Todo eso tiene que cambiar en un nuevo rumbo para Veracruz y tenemos que fincar responsabilidades. ¿Va a echar al 60% de los elementos policíacos que no aprobaron los exámenes de confianza? Tenemos que ir a fondo en la limpia de las policías y tenemos que ser muy cuidadosos también para que no sea que los corramos, por un lado, que hay que ejercer el derecho y hay que aplicar la ley, y los mandemos así nada más y dejemos al pueblo inerme, porque ya pasó en el Distrito Federal en 1982-86, corrieron a 10,000 policías y se multiplicó el robo de las pequeñas bandas. Hay que tener cuidado. Porque se suman a la delincuencia. Claro, ¿no? porque están son entrenados. gente que Quedan, está... claro, ya están. personal capacitado que le da Hay esa- muchos personal que policías, absorbe. hay que decirlo, hay muchos policías buenos, yo los conozco, pero hay unos que se han pervertido y han caído ante el dinero fácil. Esos elementos hay que sacarlos. Pero lo cierto es que hay que tener cuidado, porque si no también los vas a mandar a delinquir. Tiene que ser una asepsia muy cuidadosa, con expertos en psicología criminal, con expertos en derecho, con expertos en cuestiones de derecho penal. Esto debe ser multifacético, no puede ser la decisión de un solo hombre. Claro. Las decisiones de un solo hombre no son propias de la democracia. Los asesinatos a periodistas Caray. es uno de ellos, y los Los des- ambientalistas, ¿dónde los dejamos? O sea, también, es que cuando un régimen se Es que es un pervierte, tema poco tocado, ¿no? cuando un régimen se pervierte, como han sido los regímenes autoritarios, sobre todo el ejemplo, en que regrese a América Latina, pasó en México en los años 60, 70, etcétera, el Estado, en los que representan el Estado, en este caso en el gobierno, ven peligros por todas partes, a veces reales y a veces no. Y todo lo que es adversario lo quieren aniquilar de una manera maniquea. Y entonces, en los 60, 70, a mí me tocó, te aplicaban en la Guerra Fría el San Benito de comunista. Y ahora te lo aplican de simplemente adversarios de la ley, del régimen. Pero simplemente son gente que ejerce las libertades y que quiere una mejor democracia para México. Entonces, el asesinato de ambientalistas que se ha dado en nuestro país, debemos tener mucho cuidado, porque un gobierno que debe estar del lado de la gente debe proteger vida y bienes de todos los que viven dentro de ese territorio, independientemente de la ideología que tengan o del sentido político que tengan sus acciones. La Miguel. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, cuya titular fue antes la comisionada estatal de Atención y Protección a Namiko Periodistas, Matsumoto. la doctora Namiko Matsumoto, que además cuando el gobernador del estado propone la Comisión Estatal, la Organización Editorial Mexicana le da un premio por proteger a los periodistas. En ese sentido, la comisionada estatal de Derechos Humanos trabaja para el pueblo, ¿o cómo evalúa su trabajo? Lleva poco tiempo ahí, pero mi amiga la doctora Namiko Matsumoto tiene 2 caminos en su vida en lo inmediato. Se pone del lado que le marca la ley, ombudswoman en este caso, que es el defensor del pueblo. Ese es su papel, así nació en Suecia, el defensor del pueblo. O toma el rumbo facilito del gobierno. Entonces, si actúa como debe ser, del lado de la gente, va a ser un papel positivo que la comunidad le va a aplaudir. Si sigue el camino de sus antecesores, se va a ir del lado del basurero de la historia, se va a ir del lado negativo de la historia. ¿Y por qué La camino decisión va ahora? La decisión está en ella. ¿Y por qué me decía Miguel? ¿Por qué camino va ahora? Pues hasta ahorita no ha dado color. Hasta ahorita no ha dado color del lado de la sociedad. Naldi. Candidata, me gustaría preguntarle cómo le ha ido en esta primera etapa de campaña, cómo lo ha recibido la gente, y también preguntarle si con 7 candidatos que tenemos hasta ahora, Moreno impugnando, ¿no cree que se va a pulverizar el voto?
Mire, me ha ido bien. La gente, siento que mi candidatura ha ido creciendo, ha ido aprendiendo. Vamos a seguir yendo municipio por municipio hasta donde se alcance el tiempo. Y la pulverización del voto se da, pero son procesos en una democracia que se tienen que vivir. Mire, Andrés Manuel López Obrador, le habíamos dicho en el 2008 que requería hacer un partido, se lo dijimos Dante y yo, y lo ayudamos a crear el partido en el 2008, porque le decíamos que en el PRD ya no cabía, que tarde o temprano se tenía que ir. Él decía que los partidos no eran importantes, pero en el 2013 él decide unilateralmente hacer Morena y se lo respetamos, y por ley tuvo que ir solo en el 15 y ahora van solos, y eso sí pulveriza el voto, definitivamente. Pero tenemos los partidos que demostrar que somos capaces de obtener la confianza del electorado para seguir teniendo el registro. Nosotros sacrificamos 2006, 2012 en aras de un proyecto nacional. En 2013 nos vimos obligados a ir solos y pasamos de 2 a 4,5 puntos. Y en el 2015 volvimos a ir solos y pasamos a 7 puntos. Somos el partido de mayor crecimiento en el país por una razón fundamental. La mitad de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, pertenecen a la sociedad civil, no son militantes. Buscamos liderazgos regionales que representen algo en cada región. Entonces, por ese lado nos ha ido bien, y a cada una de la gente que vamos seleccionando como candidatos, que es el caso de Enrique Alfaro, a mi juicio el político mexicano más joven y más valioso de esa generación, 42 años, el más valioso de esa generación. Él no es miembro de Movimiento Ciudadano, no milita, y cuando le pregunta a Ciro Gómez Leiva el 8 de julio si traía conflicto con nosotros, dijo no. Movimiento Ciudadano me presta sus siglas, no me exige ningún contrato de obra, no me pone regidores, no me pone funcionarios, y lo único que me exige, que es lo que exigimos a nuestros candidatos, es que sean congruentes con el pueblo y que actúen del lado del pueblo. Lo único que exigimos. Nunca vas a escuchar un presidente, un regidor que te diga, me están pidiendo un contrato, me están obligando a... No lo hacen. Ciudadanos como el nombre. Ciudadanos como el nombre. Bueno, pues creo que es tiempo de ir dando paso a preguntas más amables para ir cerrando esta plática. ¿Cómo se ha sentido, candidato? ¿Cómo se siente? Bien, en la gira muy bien, con ustedes extraordinariamente bien atendido. Muchas gracias, los felicito. Muy jóvenes, Miguel, Monse, Naldi. Felicito al doctor Carlos García Méndez por la pluralidad con que siempre se ha desempeñado y por el éxito que ha tenido, porque él es de la cultura del esfuerzo. Por también. Supuesto, un impulsor de la cultura del esfuerzo, pero además un hombre plural. Le mandamos un saludo a nuestro director general. Saludo a mi fraternal amigo Carlos, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar muchas cosas en la vida. Bueno, pues ahora sí vamos entrando a cosas pues como más ligeras, diría yo. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es su libro favorito? Hijo, es que se me complica, cuando uno lee muchos libros, se complica. Les he dicho a veces el Quijote, que me marcó mucho, lo releí ya grande. El Quijote hay que leerlo y hay que releerlo, porque adentro tiene cuento corto, tiene novela, etcétera. Tiene unas enseñanzas. El Quijote, Cervantes marca muchísimo el idioma español, como Shakespeare marca el idioma inglés. Pero leo diariamente de psicología porque me interesa mucho el tema, en función de que si estoy en la política hay que conocer a los actores políticos, y la psicología me ha hecho ser mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor esposo. Un libro que me gustó mucho, que se lo recomiendo, es La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que ustedes cuando lo leen creen que están muchas veces el comportamiento de los actores, parece que estuvieran viendo a gobernantes de Veracruz o de México con los excesos. Parece que vino a hacer una crónica del Estado. Pareciera que vino a hacer una crónica acá, efectivamente, en género periodístico crónica, pero ahora estoy leyendo en el poder y en la enfermedad de Owen. Siempre traigo 3, 4 libros leyendo. Ahora les confieso, y se los digo mirándolos a la cara, ahora no me da tiempo de leer estos días, hasta después de... ¿A qué hora se levanta? A las 5 estoy checando ya prensa local y nacional, porque luego llega uno a la entrevista de las 7 y te preguntan. Sí. Y a la 1 de la mañana estoy durmiendo poco, pero es que trato de ser responsable como candidato, trato de estar al día en los temas. Menudo el trabajo de la chamba. Sí, ya el día 6, 7 de junio retomo mis lecturas, retomo la música que tanto me gusta,
la clásica y la popular, y estaré más cerca. La chamba actual, digo, que es la Sí, campaña, chamba o sea, actual, eso sí. Y ya estaré más cerca a partir del 6 de junio de mis nietos, con los que juego mucho, y con mis hijos y mis hijas, ¿no? Y mi esposa, por supuesto, con Dulce. Naldi. Bueno, ya hablaba de sus autores. ¿Con qué personaje se identifica? Fíjese que mexicanos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, de los grandes presidentes. La forma en que ejerció el gobierno Fernando Gutiérrez Barros, una caballerosidad increíble. Dante Delgado, su capacidad de transformación, el gobernador que más obra pública hizo en los últimos tiempos. Con forma de gobernar moral latinoamericana, José Mújica. Lo admiro y respeto mucho. Un hombre que siguió en su Volkswagen, siguió viviendo su chacra, su pequeña finca, su esposa senadora también. Los gobernantes no tienen por qué ser diferentes al pueblo que gobierna. Deben vivir en la medianía. Si no, no nos sirven. Gobernante que no vive en la medianía es sospechoso. Candidato, estamos en el año de Cervantes y ha citado el Quijote. Cierto. ¿Con quién se identifica? ¿Alfonso Quijano o Quesada? ¿Con el caballero andante Don Quijote o con Sancho Panza? ¿Y por qué? He tenido cerca de mí varios Sancho Panzas que andan cerca del poder buscando la ínsula barataria, pero definitivamente con el Quijote, pero ya modificado por Abraham Maslow. Abraham Maslow, el gran psicólogo humanista, dice que la diferencia entre el idealista y el realizador es que el realizador le pone trabajo a los sueños, y yo le pongo mucho trabajo a los sueños. Entonces lo quijotesco lo llevo a lo proactivo y sale una extraordinaria mezcla. Dice, perdón, el Quijote, yo sé quién me he hecho y puedo ser cualquiera de los 12 pares. ¿Quién es usted? ¿Quién se ha hecho? Bueno, decirles simplemente, soy un ciudadano común y corriente, me llena muchísimo, me autorrealizo sirviendo, y lo que esté siempre en mis manos, sin que sea pose electorera, y siempre me ha gustado hacer el bien, no lo digo, porque llena mi psicología, mi forma de ser, le da sentido a mi vida, ser útil a la sociedad. Ahí recordando a Víctor Frank, ¿no? Le da sentido a mi vida servir a la sociedad y obviamente estar cerca a mi familia, ¿no? Y más si es veracruzana, supongo yo. Sí, sí, pero fíjese que si le sirvo directamente a Veracruz, por supuesto, pero si veo dolor en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, el dolor es universal y el dolor humano me lastima. Recuerdo a los 5 años, iba yo con mi madre de la mano en el mercado y vi un niño muy humilde que tenía un problema físico, que no podía caminar, y me puse a llorar. Me dijo mi madre, ¿por qué llora? No supe describirle, pero ahora recuerdo, cuando lo analizo, lloré de impotencia de que yo no podía ayudarle y de que yo nunca iba a volver a ver ese niño humilde, campesino, por cierto. Eso lo vemos diario. Cuando yo veo a los psicópatas, estos que se roban el dinero de los pobres, cuando son ajenos al dolor humano, hice una frase que me salió sin querer el otro día, que pusieron en Twitter: el que se roba el dinero de los pobres comete un acto de lesa humanidad, ¿no? No se vale. Todos aspiramos a tener un nivel de vida decente, a comer bien, a tener para una operación, pero no se vale, ante tanto dolor, robarse el dinero de los demás. No se vale. Eso me lastima mucho. ¿En el caso de Veracruz deben de estar en la cárcel? Claro, claro, pero deben devolverlo porque son miles de millones. Cuando uno ve la pobreza en Tehuipán, Huezongolica, en Mecayata, en Tantoyuca, que el distrito tiene una pobreza terrible, en Papantla, uno dice es imperdonable, pero seguramente nunca han ido ahí, no han salido de Palacio de Gobierno, no han salido de Paseo de la Reforma, no han salido de la zona residencial de acá de Jalapa, son insensibles. Acuérdense ustedes que la característica fundamental de los psicópatas es que no tienen empatía, no sienten nada por los demás, y muchas veces estos personajes se comportan como psicópatas. Y bueno, pues por último, ¿qué prefiere? ¿Concierto en el Velódromo o concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Concierto de la Sinfónica de Jalapa en espacios cerrados y en espacios abiertos como los que ofrecimos en el Ayuntamiento de Jalapa, que dieron varios conciertos ellos,
Por cierto que a la plaza que está en tránsito le pusimos Plaza de la Sinfónica, regaló una escultura a Leonardo Nierman. Y ayer, accidentalmente, tengo muchos diplomas que me han dado hasta en las colonias, nunca cuelgo ninguno, palabra de honor. Ayer vi un diploma ¿Qué les hace? ¿Dónde los guarda? Los guardo, los tengo guardados porque hay cariño por la gente que me los dio. Sí. Pero ayer encontré un diploma que me dieron los músicos de la Sinfónica con su director en función de haber apoyado la Sinfónica y de haber hecho los festivales de cultura Jalapa 92, 93, 94. Y otro diploma que guardo con mucho cariño, me lo dieron los embajadores del Cuerpo Diplomático de México, acreditado en aquellos años, por haber hecho el Festival Internacional de la Cultura. Esos 2 diplomas los llevo en el corazón. La cultura también vendrá con su gobierno. Definitivamente, y habrá la cultura. Primero, fortalecer el sistema de creadores, descubrir nuevos valores, pero definitivamente hay que relanzar la Cumbre Tajín, la Feria de la Flor de Jalapa, hacerla en grande, internacional, como se hizo en esos años que fui alcalde, el Festival de la Cultura de Jalapa, los carnavales, cada uno en su modalidad, y las ferias regionales. Yo creo que las 10 ciudades grandes de Veracruz deben tener festivales internacionales de la cultura, y si de aquí se los digo mirándolo a los ojos, no son caros. Con lo que se gastaron en el Festival de Salsa, sale para todos esos festivales. Que ahora ya no alcanzó ni para eso. No alcanza ni ya para está eso. Cancelado. Se llevaron todo. ¿Dónde va a estar el 1 de diciembre Armando Méndez de la Luz? A las 0 horas. Yo espero estar listo preparándome para tomar el Ejecutivo de Veracruz y estar preparando tengan la seguridad que estaré muy preocupado y estaré viajando a todas las regiones de Veracruz constantemente. Yo voy a ser un gobernador que gobernaré en todo el territorio veracruzano, escuchando a la gente. Ahora hay una gran separación entre gobierno y sociedad. Gobernante que no está en contacto permanente con los líderes regionales, con los líderes naturales, ni gobierna ni le sirve a la sociedad. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por esta amena charla. Gracias, Naldi. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias al candidato de Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz. De esta forma concluimos una emisión más de Campaña en el Café. Le invitamos a que no se la pierda, www.acropolisveracruz.com. Muchas gracias.